Después de recorrer la icónica San Carlos de Bariloche, continuamos rumbo al sur, pero no por mucho, nos detenemos a unos 35 kilómetros en Villa Mascardi. Concretamente nos vinimos al camping Las Carpitas, un precioso rincón rodeado de naturaleza donde vamos a relajarnos un poquito y aparte vamos a hacer base porque nuestra siguiente visita está acá nomás. Eso es, la gente de Las Carpitas nos ha invitado a relajarnos y disfrutar de este entorno natural, recargar pilas antes de nuestro siguiente asalto a la Patagonia Argentina. La verdad es que está todo súper lindo, bien integrado con la naturaleza y está repleto de ese toque patagónico que nos gusta, con la maderita. Sí, todo con toques de madera, muy bien decorado. Nosotros estamos simplemente en la zona de motorhome, digamos, de estacionamiento. Aquí te dan luz, te dan agua, pero tienen como otras opciones, ¿no? Si vienes para acampar, tienen glamping, tienen dormis, hay como un poquito de todo, ¿no? Para todo tipo de viajes y de gente. Sí. El plan para hoy es conocer un poquito aquí los alrededores. Hay algunos senderos que parten desde aquí, desde el camping, que además es pet friendly, es decir, estamos aquí tan tranquilos con Lunita, vamos a poder caminar hoy con ella. Y lo que sí, que mañana queremos conocer el circuito del Cerro Tronador, ya entrando, ingresando al Parque Nacional Nahuel Huapi, que claramente ahí no podemos sacar a Lunita, pero bueno, como es un circuito más que nada tipo carretera, ¿no? De ir haciendo paraditas, lo podremos hacer también. Vamos a dar un paseíto aquí por los alrededores del camping. Hay un caminito aquí que conecta con las lagunas, Laguna Verde y la Laguna Guillermo. Guillermo, mi amor. Como cubano, ¿no? Sí, sí, sí. El Guillermo bastante, cubano. Bastante curioso, el Guillermo, sí. Se llama así. Bastante grande, por cierto, ya la vimos a vista de pájaro. Sí. Y es muy grande, así como la Mascardi, si no me equivoco. No sé cuál será más grande, pero bueno, creo que la Mascardi es mucho más grande. Sí. Creo que sí, bastante Bueno, más. No sabemos. Nos dijeron que ese lago, el lago Guillermo, no está permitido la navegación a motor, a diferencia del Mascardi, y también se puede hacer kayak, bueno, algún otro deporte náutico sin motor, y el día está agradable porque está un poquito fresquito, entonces está bueno para caminar y aquí hay bastante sombra, así que nos vamos a adentrar. No tenemos mapa ni nada, pero bueno, parece sencillo el camino, serán unos 15-20 minutitos. Está como un plato la laguna. Esta es la Laguna Verde, ¿no? Sí. Y tienen aquí para sentarte. Hay una luz incluso para venir a última hora. Qué la verdad es que hay un silencio espectacular. Oh, es que no hay nadie, no se escucha nada, no hace viento.
justo el otro día comentábamos que en el lago Espejo no llegamos a ver ese reflejo tan espectacular que vimos por internet antes de llegar, porque si hay un poquito de aire, bueno, ondula el agua y bueno, no llegas a ver espectacular esa silueta duplicada. Y aquí en esta lagunita justo lo podemos ver, porque parece un tanque de agua, ¿no? O sea, está tan tranquilo que se ve la silueta duplicada del monte que está atrás y los árboles aquí que escoltan por los lados. Muy bonito. Muy linda esta laguna. Sí, mira, aquí comentaba la gente del camping que es de donde sacan el agua y la potabilizan. O sea, este es la fuente de agua que usan como recurso normal en el día a día. Si levantamos a Luna y nos estamos viendo, se escucha el silencio, ¿no? Sí, a ver, hagamos la prueba. Que hay un embalse, ¿no? Sí, mira, estoy viendo el agua retenida. Re verde. Sí. Pero súper verde. Vení, vení. Opa. Vení, vení, mira. Wow. Re verde, qué bonita. Me hace acordar al río ese donde nos bañamos en la ruta de los 7 lagos, ¿sabes? Sí, súper clarito. Bueno, ya se fueron y nosotros también. ¡Qué espectáculo! Muy bonitos, tantos juntos. Muchísimos. Habíamos visto en el Chaltén, parece que siempre hablamos del Chaltén, pero es que es verdad. Nos marcó, lo siento, nos marcó. Vimos en el Chaltén, habíamos encontrado por el sendero a la Laguna Torre, pero así como individuales, ¿no? Claro. Ahora había como 5 juntos. Y el tamaño era el mismo, Sí, o sea, de estos gigantes. Sí. No sé si se llama patagónico o simplemente pájaro carpintero gigante. Sí. El hecho está en que es grande, de cabeza negra, de cabeza roja. Acá había de todo tipo y encima estaban en manada. No sé si se dice manada, está espectacular. Y encima en un entorno que acá abajo justo tenés el agua verde. Buah, Nah, locura. nos encantó, nos encantó. ¡Qué sorpresa! Sí. Bajamos un par de metros por un caminito que había aquí marcado y mirad qué espectáculo de aguas. Estos son como piscinas naturales, nos dijeron que la gente se bañaba, hoy está el día un poquito más fresco, ¿no? Pero es un espectáculo. La claridad del agua me recuerda cuando nos metimos en la playita del río yendo al lago Espejo. Exacto. Al lago Espejo Chico creo que era, que nos dimos ahí un baño espectacular. Bueno, pues lo mismo. Es increíble, un verde esmeralda espectacular. Vale, no hacía falta meterse por donde nos metimos. Aquí está perfectamente a pie de playa ya el camino, ya no hay ni que bajar nada. O sea, somos unos enrevesados. Impacientes, impacientes. Chusmeamos todo. Este sí que está accesible y bien, ¿no? No se puede creer este lugar. Mira por ahí. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué lindo! Y con acceso directo a la laguna, allá atrás. ¡Qué espectáculo!
Claro, esa será la laguna Guillermo, ¿no? Exacto, el lago Guillermo, no laguna. Lago, sí, perdón, yo antes me confundo, lago, laguna. Sabemos perfectamente que, bueno, derivan en tamaño, derivan en sí, continúa siendo alimentado por alguna fuente, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya nos entendemos. Qué bonito, ¿no? Es una locura, o sea, ya las piscinas en sí son espectaculares. O sea, acá, además, no hay corriente, no hay nada, ¿eh? Bueno, porque estará el embalse ahí parándolo. Es verdad, porque claro. Es de este arroyo, ¿no? Que sale del lago Guillermo, va por este arroyo y llega hasta el embalse que vimos antes. O sea, este es como el final o el inicio del lago, ¿no? Sí, exacto. Qué lindo. Voy a decir algo muy loco que me está pasando. Da la sensación de que el agua está más alto que yo. ¿Cómo? Te lo juro. Porque es como que hace así, una curvita, y después cae drástico. Entonces, visto desde aquí, me parece que el agua está encima mía. Está más alta que yo. Uy, uy, uy. ¿Dónde está pasando? Creo que lo veo, sí, lo veo. Claro. Creo que no se va a apreciar en cámara, no se me está yendo la olla, pero de verdad que da esa sensación. Sí, no, pero es la sensación con la doble altura. O sea, hay tanta diferencia entre ellas que esta parece súper alta. Tan alta que parece más alto que tu suelo. Y sí, parece que ese tronco me llegaría por la rodilla si lo mando para aquí. ¿Entiendes? Sí. Es raro, bueno. Muy buenos días. Muy buenas. Hoy sí nos vamos de paseo a una de las excursiones más famosas, yo creo, de Bariloche, ¿eh? Uno de los imprescindibles aquí en Bariloche, que es el circuito al Cerro Tronador. El acceso es aquí, nada más al lado de las carpitas, estamos a poquitos metros, y ya empezaría todo el camino de ripio, que son unos 50 kilómetros, hasta llegar a la laguna del Ventisquero. Eso, tenemos muchas ganas de la laguna, del Cerro Tronador, todo, pero además hay como paradas adicionales que hemos visto por internet que son bien bonitas también, así que yo creo que vamos a tener un día espectacular. Vamos a arrancar y le damos. Vamos. Primera parada, Playa Negra. Está acá nomás a unos, no sé, ¿qué fueron? 15 minutos al ingresar al parque. Y ya se ve acá un lago bastante grande, bien bonito. Y bueno, acá parece que está al lado una parada de helicópteros, ¿puede ser? Y sí, no sé. Este es el lago Mascardi, es el lago que estaba al lado del camping en el que estábamos. Y aquí están suspendidas todas las actividades lacustres en los lagos todos de alrededor del incendio porque vienen a cargar. En esta zona de Playa Negra vienen a cargar los aviones, ¿no? Del incendio. De hecho están ahí, hay como un estacionamiento de aviones. Claro, será por eso lo de los helicópteros. Hay temita acá con lo de los incendios. Y bueno, de hecho en el paisaje se puede apreciar, es una pena, porque nosotros vimos fotos de esta abertura al lago Mascardi y todo, que está bien bonito, que parece un espejo, y sin embargo nosotros tenemos acá como una nube que está tapando todo. Sí, hay pensamos mucho humo. Que era niebla, pero no, es humo. Es humo. Así que bueno, vamos Playa a Negra. Continuar aún así. De hecho, exactamente lo que dice la web es: continúa la restricción en las actividades lacustres en los lagos cercanos al incendio, Lago Roca, Los Moscos, Estefen, Martín y el Brazo Tronador, y frente a Playa Negra en el lago Mascardi, debido a las operaciones del avión anfibio.
Me acerqué a los helicópteros para chusmear un poquitito, 2 segundos ahí nada más, y veo que están repostando nada más. No sé cuál es la utilidad de esta parada, pero ¿qué será eso? Tiene pinta de que solo vienen aquí, repostan y vuelven. De hecho, si te fijas, perdona, es que hay ahí como un tanque como de diésel. Claro, hay dos, uno enchufado a cada helicóptero ahora mismo. Y el autobús pone Centro de Logística Móvil Just Fly, o sea, es donde está el centro de operación. Sí, sí, la sí. torre de control. Eso, o sea que serán helicópteros de monitoreo. Claro, estos no son el anfibio, yo creo. No. Estos son de la policía o así serán, ¿no? De registro de... Claro, hay que... No son los que le llaman avión anfibio, ¿no? En la web. Estos son helicópteros de la policía y eso. Claro, tendrán que supervisar la zona, no sé, bueno. O de rescate, quizá. También. Lo que sí que en los 10 minutos que llevamos aquí, aterrizaron 2. Ah. Es decir, no sé cuántos habrá, pero justo vienen todos a repostar ahora, o es que son bastantes. Y nada, en general, bueno, la situación es impactante, ¿no? Nosotros acabamos de empezar el paseo y te eclipsa la belleza que venís a ver, ¿no? O sea, la situación, está todo lleno de humo, el paisaje es particular. No te digo que es feo porque está todo como neblina de película, niebla, sí. Pero bueno, la realidad es que está todo difuminado. Sí. Y la gente para y se va a chusmear los helicópteros en vez de quedarse en la playa, evidentemente, porque claro, bueno, es lo distinto, ¿no? En lo que hacemos todos. Claro. Entonces, bueno, está todo como muy condicionado. Muy hacia eso. Está condicionada la visita. Vamos a continuar a ver qué nos vamos encontrando. Ahora, desde aquí, vamos a llegar a un mirador del lago Mascardi, que desde ese mirador también se puede ver la isla Corazón, que le llaman, porque tiene forma de corazón. A ver si podemos verla a pesar del humo. Bueno, ya nada más meternos en el cruce, estaba Gendarmería que nos pidió la documentación, la típica paradita, y justo después ya estaba el control de acceso, que hemos pagado 20.000 por entrada de general y 7.000 por argentino. Así que ya tenemos los tickets, vamos a ya adentrarnos en el parque. Lo que nos han dicho, bueno, un poco lo que ya sabíamos, que aquí está el circuito del Cerro Tronador, que está perfectamente accesible, que es el que vamos a hacer para llegar hasta la laguna de Ventisquero con alguna que otra parada, pero la parte de la cascada de los Alerces, que es como otra zona, en vez de ir como a la derecha, es como hacia la izquierda, esa está cerrada por el tema de los incendios. No se puede acceder, está afectando el incendio a toda la cascada de los Alerces, que es también uno de los esenciales aquí en Bariloche, lo cual es una pena en general, aunque no fuera un esencial, porque son muchas hectáreas que también se están quemando, pero vamos, es como impactante, ¿no? Que ver que afecta tan directamente aquí al Parque Nacional. En general, cualquier zona verde afectada es una cagada. Sí. Pero es que encima que le apunten a las zonas que destacan por su belleza y en consecuencia atraen al turismo, es una pena, porque esos lugares tan idílicos, tan hermosos, van a tardar, no sé, 40 años en recuperarse al completo. Qué bueno. Por ejemplo. Lo escuché el otro día, boluda. Sé que estabas dando un dato así. Qué poca fe me 40 años, por ejemplo. Que no, el otro día lo escuché en las noticias. Una de estas zonas decían 40 años aproximadamente en recuperarse. Y dependerá del tipo de vegetación también, porque si es zona de araucarias, esos son árboles centenarios. Más, olvídate. Sí. De eso olvídate, ya no hay vuelta atrás. Nada, en general, es una pena. Y bueno, el tema de que si están intencionados o no, nos vamos a reservar la opinión por ahora. A lo mejor después nos calentamos y le damos. Pero bueno, vamos a enfocarnos en la visita, que tenemos muchas ganas. Acá está la bifurcación que estábamos mencionando antes. A 18 kilómetros tendríamos la cascada de los Alerces, que vamos a tener que conocerla por fotos. Está cerrado, acá de hecho se puede leer el cartel. Camino cerrado por extremas razones de seguridad. O sea, extremas, ¿eh? A mí eso ya me preocupa, pero bueno. Ahí sería la bifurcación, nosotros vamos a ir para la derecha. Tenemos unos 40 kilómetros hasta el Tronador. Ah, y por cierto, esto no sé si lo mencionaste, Ange, que tiene horarios de subida y de bajada. No lo dije. Vale, acá no sé si va a comenzar a ser en un camino más estrecho, solo hay un sentido, solo hay una mano. Entonces tenés horario de subida, que es hasta las 14 horas, y horario de bajada desde las 16 horas. Es decir, que no podemos volver hasta las 16, aunque queramos. Exacto, así que
A partir de las 19:30, doble mano, perdón. Hasta las 10 de la mañana. Exacto. Y el horario de ingreso es desde las 10:30. Sí. Bueno, vamos para allá. Al lago Mascardi, bien bonito, ¿eh? Sí, desde aquí se ve la isla Piuquehuapi, que significa isla corazón porque tiene forma de corazón, que estamos leyendo aquí en el cartel, que resulta que esa forma se llevó a cabo por obra del glaciar que fue avanzando y fue como haciéndole la forma, ¿no? Porque antes el lago, lo que es ahora el valle del lago Mascardi, fue todo generado por el glaciar. Claro. Eso dice ahí, qué fuerte, ¿no? Y con el deshielo fue erosionando la superficie, bastante loco. La verdad es que estaba muy lindo. Y lo que nos llama la atención es que no hay viento, no se mueve una hoja de los pinos. Está súper tranquilo. Nada. Quizá por eso también hay tanto humo, porque no se está moviendo la nube de humo. Buena observación, es verdad, sí. Pero la cuestión es que el agua está como un tanque, el reflejo que hace la montaña, mira, es espectacular, refleja todo. Muy lindo. Muy bonito esta parada. Continuamos. Bueno, pues llegamos a Pampas Lindas y bueno, acá hay un estacionamiento bastante grande. Vamos a acercarnos primero que nada al centro de visitantes a chusmear, a ver qué se puede hacer. Sabemos qué se puede hacer, pero bueno. Pero sabemos también que venimos un poco tarde. Exacto. La idea era que desde aquí parte el sendero al glaciar Castaño Overo, que es un sendero que quería hacer, que son de 4 horas, pero creo que llegamos un poco tarde y ya no se puede ingresar. Sí. Porque bueno, como dijimos antes, estos senderos, lo que es la ruta de Ripio, tiene horario de ida, horario de vuelta, entonces bueno, hay que tenerlo muy en cuenta eso, ¿no? Sí, igualmente yo pienso que no llegamos súper tarde. Abre el acceso a las 10 y nosotros habremos llegado a las 11 y no paramos mucho más, pero bueno, no importa, tenemos lo que tenemos. Lo que sí, el camino ya está hermoso, así de una llegas a Pampas Lindas y se ve ahí atrás el Cerro Tronador con un glaciar brutal. Es una locura, ¿eh? Parece que estás debajo. Sí, muy imponente, se ve bien grande, ¿eh? Está, y aún falta, ¿no? Porque esta Pampas Lindas es una parada previa al Cerro Tronador y a la laguna del Ventisquero, pero ya se ve enorme, está muy bueno. Y el día, mira, abrió completamente, estamos en camiseta. Sí, se nota que subimos un poquito, ¿no? No estamos tan cerca de lo que es la zona del Cascada de los Alerces y del incendio, porque aquí no hay tanto humo. Y también es verdad que ahora sopla un poquito el viento, lo cual quizás haya ayudado a que se despejara, ¿no? No sabemos cómo estaba esta mañana esta zona, pero bueno, de cualquier forma nosotros felices porque se puede ver perfectamente. Hermoso. Ahora sí, nos vamos hacia el Cerro Tronador, en realidad es a la laguna del Ventisquero Negro. Tenemos unos 9 kilómetros de ripio desde aquí de Pampas Lindas, es el último tramo de ripio para llegar a la famosísima laguna. Sí, tenemos muchas ganas, yo creo que el camino se va a pasar re rápido porque mirá de frente lo que tenés. Exacto. Es que es un espectáculo.
Está muy grande y aún faltan 9 kilómetros. Sí, no sé si se puede apreciar bien en la cámara, pero de verdad que impone, es muy grande. Y aparte, al estar así como en lo alto el glaciar, es como que tienes más visión, ¿no? De la amplitud que tiene, ¿no? Cierto. Si estuviera más a la misma altura que nosotros, no lo podrías visualizar tan así. Claro, claro, así no lo tapa ningún árbol, nada. Está siempre acompañándote en el sendero, la verdad. Está muy bueno, el camino está muy lindo. De vez en cuando hay unas aberturas verdes también muy curiosas y unos arroyitos que pasamos por los puentes que deja ver aquí un agua verde muy hermosa, que ya nos trae recuerdos. Ese color es muy Vinciguerra. Sí. Así que nada, va a ser un camino, me parece, breve y agradable. El ripio está bastante decente, la verdad. Es cierto que estamos en verano. Hay que tener en cuenta que si vienes en otra época se puede acumular barro, si hubo lluvias. Bueno, eso fue lo que leímos, ¿no? Que a veces en ciertas épocas del año sí que hace falta 4x4, pero ahora mismo en verano nada que ver. No, no. Y de hecho, con respecto a la duda que comentamos al principio, de esto de que solo hay ida, solo hay sentido de ida, después sentido de vuelta a partir de las 4 de la tarde, nosotros nos esperábamos un camino estrecho, pero nada que ver. Está así como lo ven, bien amplio y no tuvimos ninguna curva así que digas estamos apretados. No, será por previsión y por precaución a lo que vos decís. Y sí, porque hay muchos tours, ¿no? Hay muchos vehículos así tamaño grande como el nuestro, digamos, entonces claro, se puede acumular ahí como tráfico, ¿no? Entonces ya no es tan agradable como estar haciéndose el hueco todo el rato. Será por eso, ¿no? A mí me parece una medida que no la vimos hasta ahora y creo que está buena, porque tenemos sufrido en el pasado, como habrán visto, algún caminito apretado de vez en cuando. Sí, sí. Y me parece una buena idea. Nada, continuamos. Camino breve y vistoso por delante. Bueno, ahora sí llegamos a la laguna del Ventisquero Negro y bueno, es una zona súper amplia, ¿eh? Dejamos el motorhome y nos estamos acercando a la barandilla, pero lo que ya estamos viendo es espectacular. El color del agua es una locura y es gigante el lugar. Yo no me esperaba que fuera tan grande, ¿no? Es como muy, no sé, te hace sentir muy pequeño. Es una locura. Es inmenso. Una locura. ¡Qué bonito! Tronador, 3.478 metros de altitud. Lo que vemos allí arriba es el glaciar Manso. En el Cerro Tronador hay unos 14 glaciares, según hemos leído. Este glaciar Manso, a medida que se va desprendiendo, que va avanzando, caen los bloques de hielo y se forma otro glaciar, que es el glaciar Ventisquero, y le llaman Ventisquero Negro porque ese hielo se mezcla con todos los sedimentos, por eso tiene ese color como oscuro, ¿no? Está impresionante, ¿eh? Sí, es una locura. A mí, bueno, ya sé que no hay que comparar y nosotros nunca comparamos, pero tenemos muchas referencias locales aquí en Argentina. Nos viene muchísimo a la mente la primera etapa de la Patagonia, en esos glaciares, como ya mencionamos antes, que si Calafate, que si Ushuaia, el Chaltén, todo, ¿no? Y bueno, comparando a lo que ya conocemos, lo que me llama la atención de acá es que casi hasta la laguna llega el bosque, y esto no pasaba, por ejemplo, en el Vinciguerra, ¿te acordás? Sí, pero es más alto también quizá. Claro, no sé, pero es muy llamativo, ¿no? Añade color a la postal, tener mucho verde, el turquesa acá, el blanco. También quizá la época del año. También, es verdad, habría que volver a Ushuaia.
Claro. No, pero está impresionante, impresionante. Para mí me parece que es de los paisajes favoritos que me llevo de la etapa por Bariloche. O sea, sí. No sé si esta es la mejor, pero para nosotros es de las mejores, de las favoritas que nos llevamos esta posta, este lugar. Esta excursión me parece de lo mejor que hay en Bariloche. Impresionante. Y estamos aquí intentando escuchar, porque resulta que esto se llama Cerro Tronador por el ruido que hace cuando se desprenden los bloques de hielo, ¿no? Sí. Que suenan como a truenos y por eso le pusieron tronador. Lo que pasa que hoy, bueno, ahora está soplando bastante el viento, tampoco sabemos en qué época es más propenso a escucharse, sí. Pero bueno, vamos a quedarnos aquí un ratito a ver si hay suerte. Sí, contemplando esta maravilla. De momento no escuchamos ningún crujido, pero está bien lindo, ¿eh? Ojalá tengamos la suerte que tuvimos en el Perito Moreno cuando cayeron. Así que me imagino que acá tiene que tronar muchísimo, porque si cae desde allá arriba donde está suspendido el glaciar Manso, hasta abajo, tiene que tronar muchísimo. Sí, claro. O sea, serán esas caídas las que dan nombre, ¿no? Desde el glaciar Manso hasta abajo, ¡boom! Impresionante. Bueno, ya estábamos de retirada, pero vimos un cartelito que ponía a 800 metros un restaurante. Y eso nos dio la pista que a lo mejor hay una ruta que bordea el morro que está tapando parte del glaciar. Entonces revisamos otra vez el mapa que nos dieron en la entrada, en el acceso. Y sí, hay como un pequeño estacionamiento. Vamos a chusmear a ver si las vistas mejoran. Pero mejorar el qué, ¿verdad? Porque está impresionante. Ahora salió el sol, mira, hace un calor tremendo, hay una luz muy bonita. Pero bueno, vamos hasta ahí, 800 metros, y a ver qué pasa. Pues sí que había vida. Sí, bastante. De hecho, no solo está el restaurante que leímos, hay un área de uso libre, o sea que vamos a plantar la furgo por acá y dar una vueltita más extra, un bonus track, porque tenemos delante un hilito, una cascada súper bonita, que parece un cabello de ángel. Capaz que esta es la de la Garganta del Diablo, ¿eh? Claro, si sigue el sendero llegarás hasta las cascadas. Claro, o sea que está ahí nomás. Huele, madre mía. Oh. Ahora sí. Mirá, pensábamos que eran aquellos hilitos la cascada, pero tiene que ser esa, mucho más caudal, ¿no? Qué lindo, muy lindo. Claro, esto es todo el deshielo que se produce de los glaciares, va cayendo el agua y como es tan abrupto, ¿no?, el precipicio, claro, forma estas cascaditas muy lindas. Y ahora estamos en verano, con lo cual, bueno, también dependerá de la época del año, ¿no?, para que tenga más volumen o menos. Claro, pero además supongo que con la altura se irá difuminando, así que parece que tiene menos volumen, yo creo, acá desde la ignorancia hablando como siempre, y con la altura se va difuminando por el aire y queda más finito, pero sí, re lindo el paisaje. Muy lindo.
bonito el arroyito, por favor. Agua directo de glaciar Manso cayendo a nuestros pies. Qué bonito, ¿no? Y con la garganta detrás, la garganta del diablo, escoltándonos. Me parece un lugar muy bonito. Nosotros vamos a ir concluyendo desde acá nuestro paso por el Ventisquero. Nos llevamos unos recuerdos espectaculares y les agradecemos que nos acompañen un pasito más del camino. Si te ha gustado, dale al like, no olvides de suscribirte si aún no lo has hecho y déjanos un comentario con qué te ha parecido este lugar, si te ha gustado tanto como a nosotros o si ya habías estado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao. Chao.